Bien, los saludamos, célula hermosa, Dios, tú y yo. Muy buenas noches, bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Aquí tenemos el saludo de Dulcinea. Muy buenas noches, amados. Que el Señor me los bendiga a todos. Qué alegría verlos conectados. Vamos a recibir la palabra del Señor a través de hermanos. Amén, aleluya. Gracias, linda. Tenemos entonces esta noche este tema bonito que habla acerca del legado o herencia espiritual. Nosotros entendemos por legado y por herencia espiritual. Quiere predicar ya Lucas. Todo el trabajo que nosotros podemos hacer en toda nuestra vida por nuestros hijos, ese es un legado, ¿no? Y todo lo que nosotros podamos dejarle, ¿ya? Se confunde mucho legado con herencia, con algo físico, con algo, como decimos, algo material, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando del legado al conjunto de cosas específicamente que son las ideas, puede ser también tradiciones que sean un legado que una persona o una generación puede transmitir a otra generación más joven, en este caso los padres a los hijos. Pero nosotros esta noche vamos a ver qué dice la Biblia, ¿ya? De lo que es un legado espiritual y cómo podemos desarrollar a lo largo y cómo podemos desarrollar este legado espiritual. Podemos desarrollarlo a lo largo de nuestra vida. Qué importante, ¿no? Por ejemplo, algunos están pensando por legado espiritual. Están pensando por legado espiritual. Ahora sí, estamos pensando por legado espiritual la herencia, ¿no? Bienes materiales que se nos vienen a la cabeza, casas, autos, terrenos, ¿no? Sin duda alguna, la herencia viene a ser algo importante para muchas personas, ¿no? Ya que son nuestros deseos, ¿no? De dejarle una mejor vida a nuestros hijos. Y todos queremos eso, son buenos deseos, ¿ya? Aunque el dinero a veces y las propiedades no, son buenas, ¿no? Porque si tengo dinero y tengo propiedades, puedo yo planificar y proyectarme, ¿no? Con mis hijos, a hacer negocios, a trabajar, a recibir bendiciones. Amén. Pero la Biblia habla de algo más interesante y algo más valioso. La Biblia habla de un legado espiritual, ¿ok? Esto quiere decir que Cristo siempre fue manso, amén. Y es el legado que nos enseña Jesucristo. Jesucristo viene y nos dice que hay cosas que son importantes. Jesús nos enseñó el modelo del Padre. ¿Qué dice el modelo del Padre? En Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Si vemos este modelo hermoso de Jesucristo de dejar un legado, ser obediente a su Padre, ¿no? Ese era el legado que él estaba enseñando a todos nosotros en la obediencia. Y sabemos que Cristo siempre fue manso y siempre fue sujeto a lo que su Padre le ordenaba. Amén. Una de las cosas que nosotros podemos dejar a nuestros hijos bien clara es acerca de la libertad plena, la libertad de espíritu, de alma y de cuerpo. ¿Ven? Si tenemos a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón,
nuestro espíritu, toda nuestra alma y todo nuestro cuerpo le va a obedecer. Amén. Ahí tenemos una familia, por ejemplo, haciendo la práctica de leer la palabra de Dios en familia. Entonces hay muchos ejemplos que nosotros podemos tomar y utilizar de la Biblia, pero sin embargo encontramos aquí al apóstol Pablo en un saludo que se refiere a Timoteo como su propio hijo. Y de él vamos a aprender esta noche, de Pablo, que le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo, nuestro Señor. Qué bonito saludo, amado hijo. Sabemos que no era su hijo de sangre, decimos hoy, pero sin embargo él lo estimaba como a un hijo y le enseñó muchas cosas, y de las cuales nosotros vamos a aprender alguna de ellas esta noche. Bien, la pregunta sería: ¿qué legado le estaba encargando Pablo a Timoteo? Vamos a ver la palabra de Dios, Timoteo 4:2, que dice: que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí tenemos un tremendo legado espiritual que le está dejando el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, la pregunta sería para Timoteo, ¿no? ¿Qué es lo que Timoteo debía proclamar? Tenemos ahí, hemos anotado 5 puntos. El primero dice, pues debía proclamar la palabra de Dios. Timoteo debía predicar la Biblia. Amén. Esa era una exigencia que le estaba pidiendo Pablo a Timoteo. Asimismo, Dios nos pide a cada uno de nosotros como sus hijos, pues que nosotros prediquemos acerca de la Biblia. Amén. En el punto número 2 le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. En el punto número 2 le está hablando de esta palabra instar, ¿ya? Timoteo debía estar siempre listo. Eso quiere decir la palabra instar, estar listo, estar atento, estar predispuesto. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios como si fuera un soldado listo para ir a la batalla. Amén. El punto número 3 le dice Pablo a Timoteo: redarguye. Esa palabra, se puede utilizar la palabra de Dios para mostrar el error, bien sea en una doctrina o en una práctica. Redarguir es utilizar la palabra de Dios para mostrar el error. Amén. Ya sea de práctica o de enseñanza. Ya, yo debo de utilizar la palabra de Dios. Eso es redarguir. Y la número 4, que reprendas. Esta nos gusta a los padres, ¿no? Porque dice, lo voy a agarrar y lo voy a reprender a mi hijo. También las esposas quieren reprender a veces también al marido. Y eso tiene que ver la palabra reprender con que el que está en error, ya sea de enseñanza o un error práctico, debe de reconocer su error y debe ser motivado a un cambio de manera, ya sea de pensar o de actuar, simplemente porque ha sido movido por la palabra de Dios que se le ha leído al hijo o al discípulo o al cónyuge. ¿Ya? Eso es reprender.
No es echarle en cara sus errores y decirle, vos sos así, vos sos así, te reprendo, espíritu inmundo, fuera. ¿No? Algunos utilizan esa palabra, ¿no? Yo lo voy a reprender como tirarle una reverenda reteada o retada, dicen. Amén. Y el punto número 5 dice que exhortes con toda paciencia y doctrina. El verbo exhortar es la traducción de un verbo griego compuesto de dos partes. Y la primera significa al lado. Y la segunda es llamar. Entonces la palabra exhortar significa llamar al lado, ¿ya? Cuando yo quiero exhortar a alguien, no lo voy a hacer público, en primer lugar, ¿ya? Si no, no lo estoy exhortando, sino lo estoy avergonzando, lo estoy humillando, ¿no? Mostrarle sus errores en público, eso no es exhortar, ¿ya? La idea de tener al lado a esta persona en error es para buscar una restauración, para que esa persona vuelva al buen camino, ¿no es cierto? Porque recordemos que se exhorta a la persona que uno ve que está haciendo algo malo, ¿ya? Y yo no puedo quedarme callado y ser cómplice de su pecado o de su mala manera de vivir o de actuar. Entonces, esto debe hacerse con toda paciencia, ¿no? Y con toda la enseñanza que hemos recibido a través de la Biblia. La palabra que se ha traducido como paciencia también debe entenderse por un estado de buen ánimo, ¿ya? No estar aburrido y como dice su palabra, pues con paciencia, ¿no? Como cuando uno va al hospital o a la Caja Nacional y uno es paciente, ¿no? Es paciente porque así le dicen a uno, hay un paciente, hay dos pacientes, y a veces uno no está tan paciente, ¿no? No tiene tanta paciencia para esperar su turno. Amén. Aleluyanga. Entonces, vamos a continuar con la oración acerca de este tema aquí en la célula. Y hasta aquí nos vamos a despedir para lo que son las redes sociales. Que el Señor les bendiga y espero que se conecten muy pronto nuevamente a este canal de la célula Dios, tú y yo. Que el Señor les bendiga.